El símbolo de la triple cinta es muy antiguo, está presente en todo el mundo y se encuentra incluso en civilizaciones prehistóricas y megalíticas. Se utilizaba, por ejemplo, en la Edad de Bronce en colgantes con formas de fundición de bivalvos, por ejemplo, y hay varios artefactos de estos que se exhiben en el Museo Arqueológico de Bérgamo, por ejemplo. Es cierto que en este periodo de la Edad de Bronce, la cultura celta ya estaba muy extendida en todo el territorio que ocupó, y la forma grabada en estos moldes muestran que el símbolo del triple cinturón, aunque en su versión circular, porque tenemos una versión en cuadrado y una versión circular, ya era muy conocido y utilizado por la civilización del bronce. Triple es el círculo druídico de las murallas celtas, y en la Biblia encontramos mencionados los 3 patios cerrados de piedra del templo de Salomón. Pero también la Jerusalén celestial, con 12 puertas, muestra el mismo patrón. En la Edad Media se encuentra en varias versiones en catedrales góticas, como en Amiens, por ejemplo, y fue adoptado por los templarios, que lo utilizaron para marcar lugares de particular sacralidad telúrica. A menudo se encuentra grabado tanto en horizontal como verticalmente en las paredes y en los umbrales de los escalones de las iglesias medievales hasta los siglos XIII y XIV. La presencia de una triple cinta indica que se está en un lugar que representa los ónfalos de la zona, que es el centro de energías físicas, tanto corrientes telúricas como magnéticas y cósmicas, que pueden ser potenciadas por una agrupación de personas unidas por alta espiritualidad. Por otro lado, el lugar marcado con ese símbolo es el ombligo, el punto central de un territorio donde existen las condiciones físicas para que las energías psíquicas emitidas, por ejemplo, por gente en oración, se multipliquen. Por otro lado, el diseño también es claro. La Tierra, en el simbolismo sagrado, está representado por un cuadrado, que en el caso en cuestión encierra un cuadrado más pequeño y luego todavía un tercero aún más pequeño, como para concentrar la atención, como un foco, en un espacio central mínimo del dibujo, el ónfalos o el ombligo. Platón, al describir la Atlántida, afirmó que el plan de su capital tenía esta forma. En este caso, sin embargo, las paredes eran circulares. El erudito y esoterista francés Paul Lecour, en un artículo titulado La Triple Enceinte, llamó la atención sobre un extraño símbolo dibujado en una piedra druida, descubierto alrededor del año 1800 en Suèvres, y este símbolo había sido estudiado previamente por Florence, presidente de la Sociedad de Historia Natural y Antropología de Loir-et-Cher, quien creía que el lugar del descubrimiento fue en el pasado el lugar de la reunión anual de los druidas, según lo transmitido por Julio César en su De Bello Gallico. Le había llamado la atención el hecho de que en el mismo símbolo, el mismo se había encontrado en el sello de un oftalmólogo romano galo, descubierto hacia 1870, en Villefranche-sur-Cher, y había deducido que era el símbolo del triple cinturón druídico sagrado. En el momento en que se estaba escribiendo el artículo para Atlantis, Florence descubrió otro ejemplo del mismo símbolo en una gran piedra que formaba los cimientos de la iglesia de Saint-Gemme en Loir-et-Cher. La piedra parecía tener orígenes anteriores a la construcción de la iglesia y podría remontarse a la época de los druidas. Aparte de esto, sin embargo, como muchos otros símbolos de origen celta, el de la triple muralla se mantuvo en uso durante la Edad Media. El erudito Charbonneau-Lacé lo señala entre los símbolos encontrados en los grafitis en la torre de la prisión de Chinon, junto con otro simbolismo no menos antiguo, 8 segmentos radiales rodeados por un cuadrado. Lecour informó que el símbolo de la triple plaza ya se había encontrado en el claustro de la Basílica de San Paolo fuori le Mura en Roma,
que data del siglo XIII y que antiguamente se conocía incluso fuera de los celtas. Él mismo lo había visto varias veces en la Acrópolis de Atenas, en las planchas del Partenón y el Erechtheion. Lecour, por tanto, establece que el origen del símbolo es aún más antiguo y se debe a la civilización atlántica, que, siguiendo ese esquema, había construido su propia capital, Poseidonia. René Guénon también explica que el simbolismo de esta forma es la representación de los 3 grados de iniciación presentes en toda escuela esotérica. Es decir, sería una representación de la jerarquía, e incluso la escuela de druidas no fue la excepción. Esta interpretación, por lo tanto, está ligada a la tradición celta, según la cual serían los 3 círculos los que indican vida y existencia, análogos a los 3 mundos de la tradición hindú. De hecho, en esta tradición, el Meru, la montaña sagrada que indica el polo o el eje del mundo, a menudo se representa dentro de los 3 círculos. Las 2 interpretaciones, según Guénon, no se contraponen entre sí, sino que se complementan y armonizan entre sí, ya que en el caso de una verdadera iniciación, cada grado corresponde a un estado del ser, y estos estados, en todas las tradiciones, se representan como mundos diferentes. Hay una cierta diferencia, señala Guénon, entre la forma circular y la forma cuadrada de las paredes triples, conectadas respectivamente al paraíso terrestre y a la Jerusalén celestial. De hecho, siempre hay una correspondencia entre el comienzo y el final de cada ciclo, y en este caso, el final del ciclo está representado por el cuadrado. Es la realización de lo que la ciencia hermética siempre ha llamado cuadrar el círculo. La esfera, que representa el desarrollo de posibilidades mediante la expansión del punto central primordial, se transforma en un cubo cuando se completa el desarrollo y se alcanza un punto de equilibrio para el ciclo considerado. En el contexto más específico de la triple cinta, la forma circular representa el punto de partida de la tradición, y aquí se conecta al mito de la Atlántida, mientras que el cuadrado es el punto de llegada, correspondiente a una forma tradicional secundaria. En el primer caso, por lo tanto, el centro de la figura representa la fuente de la doctrina, y en el segundo, el centro representa el contenedor, el depósito en el que se conserva el conocimiento. Por eso aparece un punto bien marcado en el centro de la figura en muchas de las representaciones simbólicas del triple recinto. Louis Charbonneau-Lacet, en su estudio del esoterismo cristiano, afirma sobre el símbolo de la triple cinta lo siguiente: todo el mundo sabe que en el hermetismo general de Occidente y en la simbólica cristiana de las figuras geométricas, el cuadrado representa el mundo, que es literalmente el mapa mundi, el mantel del mundo, nuestro globo, el planiferio terrestre y celeste. Dicho esto, 3 cuadrados inscriptos uno dentro del otro, con un solo centro, o formando un mismo todo, representan los 3 mundos de la enciclopedia de la Edad Media: el mundo terrestre en que vivimos, el mundo del firmamento en el que las estrellas mueven sus globos radiantes en itinerarios inmutables de gloria, finalmente el mundo celestial y divino en el que Dios reside junto con los espíritus puros. Se trata, por lo tanto, de una explicación cosmológica que podría justificar el hecho de que a menudo encontramos este símbolo trazado en la base de muchas iglesias medievales. En este caso, el símbolo de la triple cinta representaría, en diferentes niveles simbólicos, el camino del peregrino. Más allá de lo realizado en el espacio y el tiempo, este camino era principalmente un camino interior, y de hecho, la misma imagen laberíntica indica que el destino del viajero es el centro, entendido como símbolo de lo central en la existencia de todos. Según Charbonneau-Lacet, también este símbolo podría interpretarse a nivel humano como una indicación de la triple dimensión carnal, intelectual y moral. Desde el punto de vista numerológico, cabe destacar que la combinación de las 3 paredes cuadradas da lugar al duodenario. El simbolismo numérico es aún más evidente en la forma alternativa
que es el cuadrado con una cruz y una X, y las 8 líneas inscritas en el cuadrado forman el patrón en el que los antiguos astrólogos inscribieron el zodíaco. Además, esta figura ha sido comparada repetidamente con la de la Jerusalén celestial, con sus 12 puertas, 3 a cada lado. Y para concluir este tema de la triple cinta, cabe señalar finalmente que, como suele suceder con otros símbolos esotéricos, el mismo símbolo ha sido ampliamente utilizado a lo largo de los siglos como esquema de juego, y como tal está representado en el reverso de muchos tableros de ajedrez. El nombre más común de este juego varía obviamente según el idioma, y el más común en italiano es filetto, también se lo conoce como mulino, mulinello, smerello, que viene del latín, merellus o peón, o del número 3, tris, trex, tria. En Inglaterra se conoce como Morris, Mill, Merles o tic-tac-toe. En Francia se lo conoce como Merelle, en España como Morels, en Alemania como Mühle, en Noruega como Mölle y en China como Luxutkien, y en varios otros lugares también se lo utiliza. El origen de este juego parece ser muy antiguo, se remonta alrededor del 1400 a.C. y se encontró muestras de tablas para este juego en todo el mundo, en las ruinas de la ciudad de Troya, en yacimientos sepulcrales de la Edad de Bronce, grabados en las tablas de barcos vikingos, en la Acrópolis de Atenas, en Sri Lanka, también en China. También se menciona en la primera enciclopedia de los juegos de la literatura europea, encargada por el rey Alfonso X de Castilla. Y la mayoría de estudiosos y arqueólogos que no quieren admitir su presencia simbólica en las piedras de las iglesias y otros edificios recurren a la explicación del juego y dicen que este símbolo fue dibujado por los trabajadores, por frailes o tutores, según corresponda, para aliviar el aburrimiento durante sus actividades. E inventan verdaderos acertijos mentales para mantener la explicación cuando el símbolo se dibuja demasiado pequeño o en una posición vertical o incómodo de jugar. Porque claro, ¿qué va a hacer este símbolo tan antiguo en una iglesia, por ejemplo? Entonces, bueno, la justificación es que era un juego y que lo jugaban diferentes trabajadores o incluso los mismos frailes cuando estaban aburridos. Pero claro, jugarlo, digamos que, por ejemplo, en un escalón, en una parte intrincada de un escalón o en una parte muy alta, es como que, bueno, justificarlo de esa forma hay que encontrarle una explicación muy retorcida. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es cuando no se quiere aceptar la antigüedad de nuestra civilización. Así que bueno, esto fue el simbolismo de estas, lo que se llama tres cintas o tres murallas, que lo vemos en cantidad de hallazgos arqueológicos con esta forma, que algunos dicen que son templos, bueno, no se sabe muy bien, pero coinciden todos en el formato. Los tenemos en Cerdeña, Göbekli Tepe, también en las Islas Canarias. Bueno, están por todos lados. Y llama la atención que estén esparcidos por todos lados y que se supone que son pueblos diferentes, ¿no? Porque la explicación a veces es de lugares específicos, es decir, bueno, este pueblo trazaba estos planos, digamos, para sus templos o sus edificios, pero resulta que no es un solo pueblo, esto está diseminado por el globo. Entonces nos remonta a un tiempo mucho más lejano. Y bueno, interesante de conocer y de saber también cómo es que nos lo disfrazan y nos quieren hacer creer que solamente se trata de un juego, más allá de que exista el juego basado
en esta simbología. Derivado de este símbolo de las tres cintas y partiendo de este cuadrado regular en el que están inscritos 8 rayos, formando en su interior 2 cruces griegas, de la que hay una variante que consiste en 4 cuadrados simples con los 8 radiales en el interior superpuestos para formar otro cuadrado, surge también lo que se llama el centro sagrado, que es un símbolo muy antiguo, similar al del triple anillo, y que como este tiene su origen, es decir, los investigadores lo sitúan con el origen en la tradición celta, aunque ya podemos decir, en base a lo que muchos han estudiado, que sería más antiguo. Y al respecto, Luis Charbonneau-Lacé dice en un escrito sobre el grafiti templario de la Torre de Chinon, que junto con una interpretación esotérica que él da en su descripción, y junto a, más o menos a lo que dice René Guénon, señalan que este símbolo ya había sido encontrado en forma también como de graffiti, es como decirlo, ¿no? Más bien rupestre, en la piedra sagrada de Kermaria, y había sido estudiado por Lot. Una variante de la misma en forma circular se conoce en varias tradiciones orientales como la rueda de los chakras o la rueda de la vida también. Y son todos símbolos muy parecidos. Por ejemplo, Guénon en el artículo que recién acabo de mencionar, en un pasaje dice que la esencia es importante en este símbolo, y textualmente dice: un ejemplo notable de la representación del ónfalos es la piedra sagrada de Kermaria cerca de Pontabé en Finisterre, cuya forma general es la de un cono regular redondeado en la punta. En la parte inferior hay una línea sinuosa que solo podría ser la forma estilizada de una serpiente. La parte superior está rodeada por un motivo griego. En una de las dos caras hay una esvástica, y en la presencia de este signo, del que por cierto el griego es una derivación, debería bastar para confirmar de la manera más clara posible el significado de este monumento en particular. En el otro lado hay otro símbolo no menos interesante, que es la figura de 8 radiales rodeados por un cuadrado en lugar de un círculo, como en la figura de la rueda. Esta figura es, por tanto, comparable con la bandera británica, que también debe tener orígenes celtas. Lo más extraño es que este signo de la piedra sagrada de Kermaria se ha encontrado exactamente reproducido en muchos ejemplos entre los grafitis de la fortaleza de Chinon, y en el mismo grafiti la figura de 8 rayos sigue presente en un escudo ovalado sostenido por una persona arrodillada. Este signo debe haber jugado un papel bastante decisivo en el simbolismo de la época. Lo más extraño es que este signo de la piedra sagrada también tiene que ver con los templarios. Por ejemplo, esta misma figura todavía permanece presente en la masonería, que tiene que ver con los templarios, y es de la masonería moderna hoy, pero en este contexto se refiere solo como clave de números, y se ha demostrado que es posible, de hecho, descomponerlo de tal manera que se obtengan todos los números arábigos de una forma más o menos esquematizada. De hecho, también se encontró en la antigua commandería del templo, y también se vio en la insignia heráldica sobre un gran escudo de armas encima de una estatua funeraria de un templario del siglo XIII de la comandancia de Rochechouart en Viena, y en otra piedra grabada en la comandancia de Mauleon, cerca de Châtillon-sur-Sèvre. Y este último diagrama representa, propiamente hablando, una rueda, y este es solo otro ejemplo más, entre muchos, de la continuidad de las tradiciones celtas a lo largo de todo el periodo medieval. Y tal como sucedió con el tema de la triple muralla o de la triple cinta, cuyo esquema simbólico deriva en un popular juego de mesa,
que ya mencionamos. También el centro sagrado reproduce el esquema de un juego igualmente antiguo y extendido llamado Alquerque. El origen del juego, la verdad, se pierde literalmente en el tiempo, y el diseño de un tablero de Alquerque está grabado en las piedras que cubren el templo de Kurna en la antigua Tebas egipcia del siglo XIII a.C. El juego se llevó a España por los árabes, quienes lo llamaron el Kirkat, o el libro de juegos. Habla de ellos, el compendio que mandó a hacer el rey Alfonso. Si un jugador se olvida de comerse la ficha del oponente, puede soplar la ficha y eliminarla del juego. Quien toma todas las piezas del oponente primero gana. Bueno, es un juego de cálculo y de mirada rápida, y tiene unas reglas sencillas, que es como el juego de las damas. Así vemos como los diferentes juegos de mesa que incluso se siguen utilizando hoy en día, hasta incluso de forma virtual, o a través de la computadora, o en los teléfonos, tienen un origen tan ancestral y simbólico que por supuesto ya nadie lo registra, pero vienen de aquellas épocas y tienen todo un simbolismo, no solo antiguo, sino que realmente hermético. Así que bueno, eso es todo lo que podemos mencionar con respecto a estos cuadrados y círculos con triple formación y un centro, con todo su simbolismo, su carga y todo lo que significa, y lo que todavía hoy seguimos viendo y que quizás uno no le presta mayor importancia en juegos e incluso en diferentes edificios. Esto también se relaciona un poco con el hipercubo, pero bueno, eso ya es salir un poquito del tema, ¿no? Porque esto es simplemente la simbología pura y dura de lo que es la triple cinta y su derivado, que es el centro sagrado.